Amine Gouiri, según algunos, el nuevo Karim Benzema. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo analítico monográfico sobre la figura del delantero galo Amine Gouiri, delantero actualmente del Niza, 22 años, internacional, sub-21 por Francia y uno de los talentos de la liga francesa más emergentes y más interesantes. Y diréis, oye Kike, ¿y qué pinta hablar de Amine Gouiri en un canal del Real Madrid? Bueno, pues porque aquí hacemos directos todos los días y muchos me habéis hablado de este futbolista y al igual que por ejemplo con Jeremy Frimpong u otros jugadores, talentos emergentes que van saliendo, me habéis dicho, oye Kike, haz un vídeo sobre este tío, tal no sé qué. Pues en el caso de Amine Gouiri lo he considerado pertinente, interesante, porque me parece un jugador que cumple con una serie de características relevantes para en el futuro ser un jugador de equipo top, de equipo grande. Y además, lo dicho, con esa comparativa que hacen desde Francia con Karim Benzema. Y es que hay algunos puntos, y que se me entienda bien, en comparativa directa, y que se parecen bastante. Y me voy a explicar. Los dos se criaron en la cantera del Olympique de Lyon, Amine Gouiri también, exactamente, aunque ahora esté militando en el Niza. Y los dos son de origen argelino, y los dos juegan en una posición en origen de sus carreras muy similar. Y hay que hacer pues retrospectiva de dónde jugaba Karim Benzema a nivel posicional en su etapa del Olympique de Lyon. Pues sí, jugaba como segundo delantero inclinado en el perfil izquierdo. Y de delantero titular, por ejemplo, Fred, el delantero actualmente en Flu, era el delantero titular, el 9 de referencia, mientras que Benzema estaba inclinado en el costado izquierdo haciendo de falso 9 y emergiendo como segundo delantero, entrando desde las diagonales. Y es que Amine Gouiri tiene también a un 9 que le respalda dentro del Niza y él es el jugador desde la llegada. Aunque esto, cuidado, al igual que en el caso de Benzema, no quiere decir que no pueda evolucionar a hacer de 9. Fijaos, Karim Benzema en su etapa madura, cómo ha hecho de 9 por necesidad del propio equipo y porque tiene facultades para poder hacer de 9. Amine Gouiri exactamente lo mismo. Es un grandísimo conductor de balón, jugador con un gran dribbling, con gran lectura del espacio y juego en asociación. Eso también se parece a mucho a Benzema. Tira unas paredes de escándalo, tiene unos controles descomunales y juega muy bien con el exterior y con el interior a la hora de mover el balón. Es un gran pasador, aun siendo delantero, y es un tipo que define de forma excelsa. Tiene mucha precisión, y es verdad que no ha marcado muchos goles, pero es que no es el 9 de referencia tampoco del equipo. Ha marcado 12 goles en total con el Niza, en 30 partidos, que tampoco está mal, aunque no sea el equipo más potente del mundo ni la mejor liga, no está mal, y 10 asistencias, es decir, ha sumado dobles dígitos teniendo pues la edad que tiene, con 22 años cumplidos desde hace relativamente poco. ¿Por qué considero que puede ser un jugador interesante para el Madrid? Porque el Real Madrid creo que lo que le viene muy bien es tener competencia para los brazucas, Vinicius, Rodrigo, y tener una alternativa para Karim Benzema sin que sea un 9 que pida ser titular de inicio. Y los jugadores jóvenes como Amine Gouiri quizá no vengan con la vítola de tener que ser titulares por defecto, teniendo que llegar como titulares exclusivos. Pueden ser jugadores que vayan compitiendo y ganándose peso en el equipo. Caso como el de Rodrigo Goes, que ha sido así. Ha desbancado a Marco Asensio y se ha hecho con los galones de titular. Bueno, pues Amine Gouiri puede ser una opción muy interesante para el Real Madrid, perfilándose como un delantero, acompañando a Benzema, los brazucas y siendo un grandísimo llegador, que esa es la gran característica junto a su capacidad asociativa y de finalización. Es un muy buen finalizador de jugadas y creador de jugadas. Es un combo. Es pues eso, lo que era Benzema de joven también. Un jugador constructivo desde la zona de tres cuartos, oficiando de media punta, segundo delantero y de falso extremo izquierda. Tiene mucho talento, tiene mucha calidad, tiene potencia, aunque creo que su mayor virtud es en el entendimiento del juego, incluso que en la velocidad y en la ejecución, es como ve las cosas, ¿no? Cómo juega sin balón, como lo hace Karim Benzema. Jugadores que tienen un gran punto de inteligencia aplicada al juego. Es un tío listo, inteligente, sabe moverse en el área, sabe rematar. También como Benzema empezó tirando faltas, con el Niza hace exactamente lo mismo. Tira también faltas desde el lateral, tiene mucha precisión en el golpeo y me parece un jugador que va a llamar la atención a los grandes clubes. Y si el Real Madrid estuviera ahí para fijarse en él, sería una opción muy interesante. Ya os digo, ojalá el Real Madrid se fijara en él,
porque sin estar en esa línea de los Nkunku, Gnabry, que son opciones buenísimas que a mí me encantan, Amine Gouiri es un jugador que va a romper la puerta dentro del viejo continente, va a ser un jugador que va a crecer muchísimo, ya lo está haciendo, que creo que con la selección absoluta va a empezar a tener oportunidades reales de poder entrar en convocatorias, aún habiendo mucha competencia, y lo dicho, un jugador a seguir, un segundo delantero, falso 9, con gol, pero que sobre todo tiene calidad, entendimiento, conducción, desborde, y un jugador de los que me gusta a mí, con mucho estilo, con clase, con fuerza, o sea que un muy buen jugador, al cual habrá que seguir, y desde el canal pues le vamos a seguir, y ojalá que el Real Madrid se fije en él, porque es uno de los, como he dicho, grandes talentos que van emergiendo dentro de la liga. Chicos, me gustaría vuestra opinión al respecto, si conocéis a Amine Gouiri, pues que me dejéis vuestra opinión respecto a él, qué os parece como futbolista. A los que no le conocéis, si le queréis empezar a seguir, os lo recomiendo también, por supuesto. Así que nada, lo dicho, dejadme vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.